Hola chicos, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a terminar ya el tema viendo la última parte de las aplicaciones de las derivadas. En concreto vamos a ver cómo aplicamos las derivadas al estudio de la curvatura de una función. Bien, en los primeros minutos del vídeo recordaremos lo que era la curvatura de una función y veremos una serie de fórmulas que nos van a ayudar a hacer los ejercicios. Y luego, digamos que aplicaremos lo aprendido al estudio de la curvatura de una función en concreto, ¿vale? En concreto, f de x igual a x al cubo. Cuando terminemos eso, ya estaremos en condiciones de hacer algún ejercicio. Por eso he dejado aquí al final una actividad para que practiquéis, ¿vale? La subí a la Moodle y la actividad que hay al final se tarda muy poquito en hacerla, ¿eh? No más de 4 minutos. Bueno, dicho eso, vamos a empezar ya a ver esta última parte que nos quedaba del tema. Y para hacerla tenemos que recordar antes lo que era la curvatura de una función. Así que para recordarlo vamos a hacer un zoom, vamos a hacer aquí una ampliación y vamos a observar la función que tenemos por aquí. Fijaros en esa función que tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera parte en la cual está combada hacia abajo, pensad que la función es una cuerda, ¿vale? Está como cumbada hacia abajo. Luego tenemos aquí una zona de transición, que es esta de aquí, que es un punto, en la cual la función no está ni curvada para abajo ni para arriba. Y por último tendríamos una zona en la cual la función está como curvada hacia arriba, ¿vale? Bien, pues dicho eso, digamos que las funciones cuando están curvadas de esta manera, de la primera, de rojo, se dice que son cóncavas. ¿Y por qué se llaman cóncavas? Porque hay como un hueco si lo miramos desde abajo, ¿vale? Si yo la función la prolongase un poquito, veis que se me forma un hueco ahí. Pues eso es una concavidad. Por eso se dice que las funciones son cóncavas con esa curvatura. ¿Qué pasaría en el otro caso? Fijaros aquí que si yo miro la función hacia abajo y la prolongo un poco para acá, la función es como que sale para afuera, ¿no? Cuando una función, cuando algo tiene un saliente, digamos que se dice que tiene una convexidad, por eso se dice que las funciones son convexas cuando tenemos este tipo de curvatura. ¿Qué ocurre con el punto que hay en medio? Este que os estoy señalando aquí. En ese punto la función no tiene curvatura, ¿vale? Porque digamos que pasa de estar curvada de esta manera a estar curvada de esa. Pues esos puntos en los cuales hay un cambio de curvatura se llaman puntos de inflexión, ¿vale? Y son bastante interesantes en matemáticas. Bueno, dicho eso, y ya localizado lo que es una función cóncava y convexa, digamos que nosotros ya podríamos hacer el estudio de la concavidad y convexidad de la función, de la curvatura. Y lo único que tendríamos que hacer a la hora de estudiar este estudio sería decir que en la primera parte la función sería cóncava desde menos infinito hasta el punto este de aquí que lo voy a llamar A, ¿vale? Y luego tendríamos que decir que desde A hasta más infinito la función sería convexa, ¿vale? Desde aquí hasta el más infinito. Luego, además, terminaríamos el estudio diciendo que en el x igual a A, aquí, la función tiene un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque pasa de ser cóncava a ser convexa. Así que ya estáis viendo los elementos que tiene un estudio de curvatura. Tenéis que decir desde dónde hasta dónde es cóncava, desde dónde hasta dónde es convexa y dónde hay puntos de inflexión, si es que los hubiese, porque hay casos en los cuales no hay. Bueno, una vez que ya hemos visto eso, nos toca ahora ver las fórmulas que nosotros vamos a aplicar para realizar estos estudios, ¿vale? Las tenéis aquí en el recuadro en naranja y digamos que estas fórmulas son bastante fáciles de memorizar. Para estudiar la curvatura nosotros vamos a tener que hacer la derivada segunda de una función. Y cuando tengamos esa derivada segunda veremos el signo que tiene. De manera que cuando una función sea convexa en un punto, la derivada segunda en ese punto va a ser positivo. Fijaros aquí que os he hecho este dibujito que lo ejemplifica todo bastante bien. Función convexa, pues tendríamos justamente lo que hay aquí. Derivada segunda positiva. ¿Qué pasa si la función es cóncava? Pues que la derivada segunda va a cambiar de signo. Entonces la derivada segunda sería negativo. Pues funciones que tengan esta curvatura, derivada segunda, negativo. ¿Y qué pasa en los puntos de inflexión? Pues que la derivada segunda es cero. Pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos algo más. Y necesitamos, aparte de que la derivada segunda sea cero, necesitamos que
esa derivada segunda cambie de signo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una función como esta de aquí, que es una parábola, veis que esa parábola tiene la misma curvatura, es convexa en todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre aquí? Pues que si vosotros hicieseis la derivada segunda en x igual a 0, veríais que vale 0. Pero aquí no hay un punto de inflexión, hay un mínimo, pero no hay un punto de inflexión. ¿Cómo nos daríamos cuenta que eso de ahí, que tiene derivada segunda 0, no es un punto de inflexión? Pues de la siguiente manera. Vosotros calcularíais el signo de la derivada segunda aquí, en este intervalo, desde menos infinito a 0, veríais que el signo que tiene eso es positivo, y luego calcularíais también el signo que tiene la derivada segunda aquí, desde 0 hasta más infinito, veríais que también es positivo. Veis que pasamos de positivo a positivo, no hay cambio de signo, por lo tanto, eso de ahí no es un punto de inflexión, ¿vale? ¿Qué tendría que pasar para que eso fuese un punto de inflexión? Pues además de tener la derivada segunda a 0, tendríamos que tener un cambio en el signo de la derivada segunda, ¿vale? Por ejemplo, aquí sí hay un punto de inflexión. ¿Qué ocurre aquí? Pues que la derivada segunda aquí es 0 y además se cumple lo que nosotros necesitamos. Es decir, que aquí tendríamos derivada segunda negativa, aquí derivada segunda positiva, y al existir este cambio, eso ya sí es un punto de inflexión, ¿de acuerdo? Pues bueno, hechas estas aclaraciones, con lo que hemos visto en el recuadrito naranja de los apuntes y lo que hemos recordado de curvatura, estamos en condiciones ya de estudiar la curvatura de una función. Y yo os voy a dejar aquí una función en concreto que es muy sencilla de estudiar la curvatura. El ejemplo que os voy a poner es el estudio de la curvatura de f de x igual a x elevado al cubo. ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para estudiar la curvatura? Pues lo mismo que hacíamos cuando estudiábamos máximos y mínimos. Tendríamos que sacar en el primer paso la derivada segunda. Así que copio mi función, que está ahí, y una vez que yo tengo la función copiada, tendría que hacer la derivada primera. ¿Cuál es la derivada primera de x al cubo? Pues 3x al cuadrado, sin problema, ¿no? Pero claro, la cosa no termina ahí, yo tengo que seguir, tengo que calcular la derivada segunda. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues tendría que derivar 3x al cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de 3x al cuadrado? Pues 2 por 3, 6, pues 6x, ¿vale? Ya tengo mi derivada segunda y con esa derivada segunda, estudiando su signo, yo voy a sacar la curvatura de la función. Así que, en el segundo paso, como he puesto por aquí, estudiaría el signo de la derivada segunda y eso en la mayoría de las ocasiones es coger la derivada segunda que nos han dado, 6x, e igualarla a 0, ¿vale? La igualaríamos a 0 y nos sale como solución de esa ecuación que x es igual a 0. Pues bien, como hacíamos en máximos y mínimos, pues tenemos que coger una recta, que la dibujamos así súper grande, y en esa recta vamos a poner la solución de la ecuación, que es 0. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Esperad un momentillo que borre. Pues cogeríamos y tendríamos que ver lo que pasa tanto a la izquierda del 0 como a la derecha del 0. Entonces, en primer lugar, yo cogería un punto que sea más pequeño que el 0, por ejemplo, el menos 1. Y en ese punto cogería y sustituiría ese punto en la derivada segunda. Como la derivada segunda es 6x, pues la derivada segunda en menos 1, que es el punto que yo he escogido, sería menos 6. ¿Qué indica eso? Pues indica que esa derivada segunda es negativa. Y cuando la derivada segunda es negativa, ¿qué curvatura tiene la función? Pues esta de aquí. Y es una función que es cóncava. Bien, ¿no? Bueno, seguimos. Una vez que hemos terminado el primer tramo, hacemos exactamente lo mismo en el segundo tramo, escogiendo un punto que sea más grande que 0. En este caso yo he escogido el 1 y sustituyendo ese 1 en la derivada segunda, que era 6x, pues 6x es lo mismo que 6 por 1, porque la x vale 1. 6 por 1, 6, y veo que la derivada segunda es positiva, lo cual indica que la función es convexa en ese intervalo, ¿vale? Ya tendría estudiada la curvatura de la función, simplemente con eso. Pero tendría que ver qué es lo que pasa en 0. Y en 0, fijaros, que la derivada segunda va a ser 0, pero también veo que pasamos de una curvatura negativa a una curvatura positiva. Por lo tanto, en 0 hay un punto de inflexión y con eso ya habríamos terminado el ejercicio. Pero ya sabéis que en este tipo de ejercicios es muy útil hacer un resumen al final. Nuestro resumen al final sería que
Desde menos infinito a cero la función es cóncava, desde cero a infinito es convexa y en cero presenta un punto de inflexión. Y con eso ya habríamos terminado, chicos. Os dejo el ejercicio que os he comentado antes para que estudiéis la curvatura de f de x igual a x al cuadrado. La verdad que se puede hacer hasta sin hacer cuentas, pero vosotros me la hacéis, ¿vale? Bueno, esto ha sido todo. Yo creo que ya es el último vídeo del año y nada, ponemos por aquí fin, también ponemos the end y nada, feliz verano chicos y espero que os haya resultado no muy pesado este tercer trimestre, ¿vale? Un saludo a todos y cuidaros mucho.